Es el grupo de estudios en fotografía contemporánea, arte y política, y tiene una idea de pensar la fotografía transversalmente, ¿no? Es un grupo heterogéneo, sus integrantes venimos de trayectorias muy diversas, venimos de la comunicación, las artes, la antropología, la filosofía, la sociología, el diseño gráfico, y siempre en el cruce de estas disciplinas con el campo de la fotografía. Nuestro grupo está asentado en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y mantenemos una idea de producción de un conocimiento que sea colectivo, múltiple y situado. Nos proponemos desde una aproximación académica, desde diferentes perspectivas dentro de las ciencias sociales, poder entablar un diálogo de pares con quienes están produciendo las imágenes hoy en día, y así pensar las tensiones entre el arte y la política que pueden habitar en una imagen. FOCO organiza desde el 2016, ¿no? Nos juntamos regularmente cada mes en unos encuentros que llamamos diálogos fotográficos, ¿sí? Ocurren los segundos jueves de cada mes en el Instituto Germani o por Meet. Y en estas reuniones invitamos tanto a fotógrafos, fotógrafas para revisar sus obras, mostrar sus trabajos visuales, y también a investigadores e investigadoras que nos cuentan y que nosotros mismos contamos los avances de investigación en curso, ¿sí? Esos diálogos fotográficos se han virtualizado, obviamente, desde marzo del año pasado, y esto estuvo bueno, digo, tuvo una parte, un correlato positivo, que inevitablemente estrechamos los vínculos con fotógrafos e investigadores de otras ciudades y países. Es en la herencia, entonces, de estos diálogos fotográficos que mantuvimos y que vamos a seguir manteniendo, ya a partir de julio vuelven, es en esta herencia de estos diálogos, aunque con una propuesta más amplia, más intensa y más condensada en 3 jornadas, que armamos este primer encuentro de FOCO. El título de este encuentro es Lo fotográfico, distancia e irrupciones, y esperamos poder ir desgranando un poco en estas 3 jornadas los sentidos que pueden ir asumiendo estas 3 palabras, ¿no? La idea de distancia se va a trabajar en esta mesa, justo en la primera mesa, y en principio podemos pensarla en la línea del Dengraum barburgiano, ¿no? Como la distancia de la cultura, como el espesor no mimético que nos interesa de la fotografía, ¿sí? No como reflejo de lo real, sino como una construcción, como una distancia creada, para decir algo. Y en la idea de distancia nos resuena también, un poco más literalmente, ¿sí? Pero no por eso menos importante, la distancia de la pandemia, ¿no? La distancia física, social, afectiva, una distancia sobre todo impuesta, ¿sí? No deseada, sino con la que nos encontramos. Una distancia a observar. Y una distancia que va a aparecer sin duda en las discusiones que mantendremos desde hoy hasta el viernes, prolijamente sentados en nuestros hogares frente a nuestras pantallas individuales. La segunda idea del título, asociada a lo fotográfico, tiene que ver con la irrupción, o con las irrupciones, para pensarlo de una manera múltiple. Con el espesor de lo desconocido, que puede ser la política, el conflicto, lo que irrumpe para descalibrar o desconcertar. Y diría mejor que la política, lo político. Creo que las obras de muchos de nuestros fotógrafos desandan estos caminos para establecer allí una diferencia, ¿no? Una pregunta. Este encuentro obtuvo para su realización el Fondo de Financiamiento de Reuniones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Buenos Aires 2020. Es una convocatoria a la que hace 2 años ya nos presentamos, es decir que este encuentro se iba a hacer en un primer momento en marzo, abril del año pasado, y desde entonces lo estamos pensando, esperando y armando. Y se relaciona también con 2 proyectos grupales de investigación sobre fotografía contemporánea, un PICT y un UBACIT, que llevamos adelante, y que nos permiten no solamente algún pequeño financiamiento, sino la posibilidad de contar, por ejemplo, con 2 becarias en el grupo, como Melina y Cecilia, y esto me importa subrayarlo porque FOCO tiene también un costado formativo y de tutoría, ¿no? Más allá de ellas 2, además, hay en curso montones de tesis de grado y de posgrado que se están haciendo en el marco de nuestro grupo.
Bueno, la dinámica del encuentro va a ser la siguiente. Cada mesa va a estar coordinada por 3 investigadores integrantes de Foco y 4 invitados o invitadas que hablarán de alguna porción de lo fotográfico. Nos interesa especialmente los diálogos que puedan establecerse luego de estas presentaciones individuales, ¿no? Hoy vamos a tener la charla de apertura con Jordana y la mesa 1 de territorios, espacios y escenarios. Mañana a las 17, la mesa de irrupciones visuales. Y el viernes la tercera y última mesa, materias invisibles, y la charla de cierre a cargo de Ángeles Donoso Macaya de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Les queremos pedir unas muy pocas cosas que además un año y pico después ya estamos todos muy cancheros. En principio que se mantengan silenciados mientras transcurre la mesa, pero sí que pueden ir haciendo intervenciones por chat que luego las coordinadoras retomaremos. O simplemente también por chat nos pueden pedir la palabra cuando terminen de exponer y vamos para participar con consultas o con preguntas. Y un aviso importante, si se malogra este Meet, si se corta e intentamos volver y está caído, tengan a mano las redes sociales del grupo, que ahora les voy a ir anotando en el chat, sobre todo Instagram y Facebook, y allí mismo pondremos un plan B, que es otra dirección de Meet que ya tenemos armada. Espero que no lo necesitemos, pero, digamos, ante el desconcierto que pueda provocar que se malogre no va a pasar, pero si pasa, ya tenemos armado el plan B. Bueno, o sea, estamos dispuestos al fallo y al error de lo virtual, pero tenemos este plan en marcha. Bueno, comencemos entonces por la charla de apertura de este encuentro. Escucharemos a Jordana Blechmar con su charla titulada Imágenes Luciérnagas en el pueblo fantasma de Villa de Pecuén. La idea, en realidad, no es solo escucharla, sino dialogar, una vez que ella termine, hasta las 18, que empieza la primera mesa. Jordana es una gran amiga de Foco y compañera de muchas aventuras fotográficas y de pensamiento y de escritura. Además de eso, Jordana es docente, investigadora en la Escuela de Artes de la Universidad de Liverpool, egresó en Letras en la UBA y se doctoró en Cambridge. Es autora de Playful Memories, The Autofictional Turn in Post-Dictatorship Argentina, del 2007, y es coeditora de Instantáneas de la Memoria, Fotografía y Dictadura en Argentina y América Latina, que editamos también con Luis Ignacio García. El pasado inasequible, Desaparecidos, hijos y combatientes en el arte y la literatura del nuevo milenio, junto a Mariana Eva Pérez y Silvana Mandolesi, y Entre telones y pantallas, afectos y saberes en la performance argentina contemporánea, junto a Cecilia Sosa y Filipa Page. Es también editora del Bulletin of Hispanic Studies. Bueno, Jor, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Adelante con tu charla. Bueno, muchas gracias, Nat, y gracias a todos y a todas, bueno, los integrantes de Foco. Primero, muchas gracias, estoy muy contenta de estar acá. Soy una gran admiradora del trabajo que hacen, de las charlas y, bueno, de todo lo que hacen en el grupo de investigación. Obviamente conozco bastante por trabajar y colaborar y charlar mucho con Nat, pero además por las cosas que van divulgando, digamos, en las redes sociales. Y bueno, estoy muy contenta de estar acá. Y gracias a todos también y a todas y a todos por conectarse. Sabemos que un Zoom más o un Meet más siempre es, bueno, hay que pensarlo 2 veces porque todos estamos un poco hartos de las pantallas, así que realmente se agradece cuando eso sucede. Antes de empezar quería simplemente decir una cosita que tiene que ver con el contexto en el que estoy en la Universidad de Liverpool. Yo trabajo en la Escuela de Artes de la Universidad de Liverpool. En estos momentos, junto a los colegas y a las colegas de la universidad, estamos en huelga. En realidad, hace 1 semana y media, van a ser en principio 3 semanas, pero es muy probable que se alargue la huelga en solidaridad a el despido de alrededor de unos 32 colegas de otra facultad. Eran primero 47, logramos bajar eso a 32. Lo cuento un poco porque bueno, digamos, la idea es estar
participar de la huelga y no, digamos, de encuentros que tengan que ver con la investigación, con el trabajo, pero por supuesto en la Argentina un poco la investigación, la militancia, la política va todo muy, muy de la mano. Además es un encuentro que tiene mucho también que ver con temas de resistencia, de política, de memoria, con lo cual, digamos, me pareció que, nada, está bueno estar, pero también lo quiero comentar porque es una situación que estamos viviendo en Liverpool y es una situación que me atraviesa bueno, personalmente, no porque me esté pasando a mí en particular, pero sí a colegas, y porque tiene que ver con una forma de pensar la universidad que es muy peligrosa, no solamente para los colegas directamente afectados, sino para toda la gente que está trabajando en las universidades británicas. Los despidos se dan a partir de una serie de criterios que tienen que ver, por ejemplo, con cuántas citas tienen sus publicaciones, cosa muy peligrosa en las humanidades sobre todo, o con cuánta plata traen a la universidad mediante becas. Entonces, digamos, es una lucha, digamos, que tiene implicancias más allá de esta situación en particular. Lo cuento para que se sepa y también para, bueno, sobre todo para que se sepa, más allá de lo que está pasando acá. Bueno, entonces voy a presentar ahora la ponencia, a compartir pantalla también para que vean las imágenes. No lo hice nunca en Meet, así que no los puedo ver a ustedes. Si hay algún problema, Nat o cualquiera de la gente que está Te avisamos. organizando me avisan, dale. Ok. ¿Ahí se ve? Ahí sí, se ve perfectamente. ¿Se ve y se me escucha? Se te escucha y también se te ve al costadito de la pantalla. Así que Okay, bueno. está bien. Yo no veo nada ni a nadie más que la pantalla. Lo sabemos, sí, sí. Ok, listo. Bueno. Cuenta Jens Andermann en su libro Tierras en trance, arte y naturaleza después del paisaje, la historia de Miguel Lohner, un arquitecto chileno que durante la presidencia de Salvador Allende fue el director ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano. En 1973, Lohner fue detenido por la dictadura de Pinochet y enviado, junto a otros funcionarios del gobierno de la Unidad Popular, al campo de prisioneros de la isla Dawson, al sur del Canal del Beagle. En el campo se le encargó reconstruir una vieja iglesia, que él imaginó con un jardín al frente donde pudiera plantar árboles nativos coigüe, una especie amenazada por un acuerdo entre el gobierno chileno y la compañía de maderera Gente Grande, que a principios del siglo pasado exterminó prácticamente todos los bosques del lugar, dejando el paisaje expuesto al mal clima y sin recursos a las poblaciones indígenas que vivían allí. Plantar estos árboles en un sitio del horror no fue, no obstante, el único acto de resistencia de Lohner. Cuando los guardias no lo veían, usaba el papel de los planos para crear una crónica visual de la vida en el campo. Escondía los dibujos entre sus ropas o debajo del colchón, y en marzo de 1974, cuando la dictadura fue presionada para autorizar una visita de miembros del Parlamento Europeo a la isla, Lohner y otros compañeros les entregaron algunos dibujos a los extranjeros para que se los hicieran llegar a familiares y amigos. Poco después, los detenidos fueron trasladados a la Academia de Guerra Aérea de Santiago, y entonces los guardias descubrieron más dibujos. La esposa de Lohner, Anita, fue secuestrada, torturada en Villa Grimaldi e interrogada por los supuestos mensajes secretos contenidos en los bocetos. Cuando finalmente la liberaron, ambos, Lohner estuvo 2 años en cautiverio, se exiliaron en Dinamarca, donde exhibieron los dibujos para denunciar los crímenes de la dictadura chilena. Algunos de los 81 croquis, ahora digitalizados y de acceso libre a través de la página del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago, son viñetas gráficas de las torturas. Otros muestran la diezmada fauna del archipiélago fueguino. Jens Andermann se refiere a uno en particular, titulado Isla Dawson, Coigüe moribundo,
fechado el 7 de marzo de 1974. Se trata de un paisaje desolador, con troncos en el suelo y sin la copa de los árboles, muy pocos enteros todavía en pie, aunque sin hojas, resistiendo estoicamente el fuerte viento y la falta de protección de otros árboles. Dice Jens, aun cuando no exponían ante los ojos del mundo las condiciones inhumanas a las que estaban sometidos los prisioneros, estos dibujos representaban un poderoso acto de desafío en su reivindicación de una relación estética con el entorno y así también del sujeto humano frente a éste. La dimensión de individualidad sensible y creadora, precisamente, que la violencia concentracionaria buscaba anular. Una relación de fragilidad y protección mutua ante la intemperie, de cobija y cariño entre hombres y ambientes, que se oponía diametralmente a la violencia que ejercían sobre ambos la represión militar y el capitalismo depredador. Las imágenes que componen Lignum Mortum, que se puede traducir como La muerte del árbol o Madera muerta, de Paula Lutringer, fotógrafa y sobreviviente de la dictadura argentina, pueden ser leídas en esta clave, es decir, como la reivindicación de una relación estética con el entorno, de fragilidad y protección mutua frente a la intemperie, y la expresión de una individualidad sensible y creadora que la máquina del terror quiso, por todos los medios, aniquilar. Como los dibujos de Loner, las imágenes en blanco y negro de Lignum Mortum muestran árboles moribundos y agonizantes, muy pocos apenas erguidos sobre tierras ya infértiles, producto de la violencia que el modelo neoliberal y las indigentes políticas públicas de la dictadura ejercieron en la infraestructura de los pueblos chicos del país. Las fotos fueron tomadas en las afueras de Villa Epecuén, un pueblo de la provincia de Buenos Aires que en sus mejores épocas supo ser anfitrión de familias afluentes que llegaban al lugar para pasar sus vacaciones, atraídos por la tranquilidad pueblerina y las cualidades curativas de sus aguas saladas comparables a las del Mar Muerto. Sucedió en 1976 que la interrupción de la construcción del canal Ameguino por orden del gobernador genocida Ibérico Sánchez y la inacción posterior del mandatario radical Alejandro Armendariz propiciaron una catástrofe. La ausencia de protección estatal hizo lo suyo en tiempo récord y en 1985 solo hicieron falta 30 días y una devastadora temporada de lluvias para que el pueblo entero quedara sumergido bajo el agua, completamente desaparecido o casi desaparecido. Si el primer tramo de la gestión alfonsinista, esto lo dice un periodista de Página 12, fue valorado con un término propio de la naturaleza, la primavera, fue esa misma quien en el 85 anticipó el fin de ese ciclo floreciente. 1.500 habitantes salvaron sus vidas evacuándose en la vecina Carué, aunque perdieron todo lo demás. Recién en el año 2000 el agua fue cediendo pausadamente, dejando al descubierto los estragos cometidos. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Okay, Perfecto. Sí. A Paula Lutringer siempre le fascinaron los pueblos chicos. Vive en uno al sur de Francia, a donde llegó hace ya varios años después de sobrevivir la dictadura y de 2 años en Uruguay y 6 en Brasil. Trabaja hace años en la logística y producción de documentales con animales. Cuando le escribo para preguntarle si la puedo entrevistar, me cuenta que tiene que ser de tarde porque desde que empezó la cuarentena se dedica todas las mañanas a pasear por el bosque cerca de su casa. También que en donde vive hace muy poco pusieron banda ancha. Me dice, los vecinos salimos a aplaudir. Así que la conexión con internet todavía es precaria. Me cuenta que la idea del Lignum Mortum nació hace unos años, durante una de sus visitas a la casa de sus padres en Neuquén. Allí se enteró de la historia de este pueblo fantasma y quiso fotografiarlo. Durante 3 años fue 4 veces al lugar, 3 en el mes de junio, cuando el lago se cristaliza con la sal y se asemeja a un campo de nieve. Se instaló en Carué, a 10 kilómetros de Villa Epecuén, y de hecho este matadero está entre Carué y Villa Epecuén, y pasó 15 días yendo y viniendo, sacando fotos de los vestigios de la infraestructura del lugar. Cuando terminaba su jornada laboral, se internaba en lo que alguna vez fue seguramente un frondoso bosque, pero que ahora es un paisaje natural devastado. Durante años el cambio de clima hizo que los escombros y sus árboles muertos emergieran de las profundidades, blancos y relucientes,
dice ella, como huesos al sol o como estatuas de sal. La escena le resultó tan hipnótica que esas imágenes, las que mostré antes, y no las de las ruinas arquitectónicas, terminaron siendo el foco de este trabajo. Y acá las más conocidas, digamos, son estas, o sea, las fotos más conocidas de Carué, no de Villa Epecuén, porque Paula sacó fotos de la arquitectura de Villa Epecuén, que no aparecen ni en la serie de ella, ni en, por ejemplo, en esta serie de Esteban Pastorino, que es bastante conocida, de el arquitecto italiano Salamone, donde él incluye dos fotos de Carué, una del Matador y otra de la Municipalidad. El de la Municipalidad no está cerca de Villa Epecuén, pero el de Matadero, como decía antes, sí, pero las fotos de las ruinas arquitectónicas que sacó Paula no aparecen ni allí ni en ningún lado. De todas maneras, las series de las que voy a hablar son las del bosque, digamos, de cerca de Villa Epecuén. Como sucede con varias de las fotografías de Paula, no queda claro al verlas si fueron sacadas de día o de noche. Todas están cubiertas de un mismo gris taciturno. Una de las imágenes muestra en primer plano un tronco amputado y acostado que pareciera estar iluminado en su interior. Otra es la de un árbol también cercenado. En el fondo hay un lago fuera de foco y otro árbol esquelético recluido. Una tercera fotografía exhibe el interior de un tronco. Pareciera tener una textura rugosa, acaso debido al ángulo desde el que está sacada la imagen. Se asemeja a un animal extraño, a una mujer recostada con sus piernas abiertas y sus partes íntimas expuestas. Esta no es la primera vez que Lutringer se ocupa de fotografiar entidades exhumadas. El lamento de los muros es un conjunto de fotografías, también en blanco y negro, sobre los vestigios de los centros clandestinos de detención y tortura. Una pelota de fútbol, unas paredes descascaradas, maderas rotas. Sobre este trabajo Nat ha escrito bastante y sobre los otros de Paula también. Lutringer acompañó esas imágenes con breves testimonios de mujeres sobrevivientes, entrevistó a 75 en total, a quienes les hizo alrededor de 25 preguntas, las mismas a todas. Entre ellas, bueno, estos son algunos de los testimonios que acompañan estas imágenes. Bueno, de esta serie, de hecho, hablamos bastante ayer justamente con Paula. Me estuvo contando bastante más sobre las entrevistas, porque ahora está viendo qué hacer con esas entrevistas. Y una cosa que me decía que me pareció importante señalar acá es que una de las preguntas que ella les hizo a las mujeres sobrevivientes es la pregunta que de alguna manera atraviesa todo su trabajo, que es cómo se sobrevive, cómo se vuelve, dice ella textualmente, cómo se vuelve del mundo de los muertos. Bueno, el segundo trabajo, donde también se ocupa de fotografiar entidades exhumadas, es Cosas desenterradas, del 2012, una serie compuesta por imágenes de objetos que pertenecieron tanto a los detenidos desaparecidos como a los torturadores y que fueron rescatados por un equipo de arqueólogos pioneros en el Club Atlético, un centro clandestino de detención y tortura que hacia final de los años 70 fue demolido para construir una autopista, como se sabe, ¿no? Algunas de las imágenes están acompañadas por breves testimonios también o explicaciones sobre los objetos. Junto a la fotografía de un zapato machucado hay varias fotos de zapatos. Leemos el testimonio de Gladys Cuervo, secuestrada el 25 de noviembre de 1976 en Buenos Aires y llevada al CCD Hospital Posadas, donde cuenta, por ejemplo, que desde que la soltaron, cuando un hombre se le acerca, lo primero que ve son sus zapatos, que es también lo único que podía ver cuando estaba vendada. Otra foto muestra un fragmento de la gorra de un militar con la inscripción nazi mal escrita y una cruz esvástica. Una tercera exhibe una pelota de ping-pong que los torturadores usaban mientras los detenidos desaparecidos estaban siendo torturados. Se trata de objetos culpables y otros tesoros, souvenirs de los ausentes, algunos siniestros, por ejemplo, una cachiporra,
otros de una fuerte carga afectiva, un suéter raído, probablemente de alguna prisionera, todos igualmente evocativos, pruebas de un crimen que quiso no dejar rastros. En ambas series, Paula Lutringer actúa como arqueóloga y a la vez inmortaliza el trabajo precisamente arqueológico que se llevó a cabo en el lugar. Y me pasó un video, después lo puedo pasar por el chat, donde se muestra el trabajo de estos arqueólogos. Didi Uberman recupera la concepción benjaminiana de la memoria como una forma de arqueología que es no solo una técnica para explorar el pasado, sino también una anamnesis para comprender el presente. En su estudio sobre Abbe Warburg, Freud y Edward Taylor, entre otros, el francés se refiere a los tiempos espectrales de las supervivencias y a las realidades enmascaradas que persisten, latentes, apenas perceptibles, en el tiempo anacrónico de la historia de las imágenes. El Dignum Mortum, Lutringer, que estudiaba botánica cuando fue secuestrada, no se acerca al paisaje solo como arqueóloga, sino también como alguien que ha entramado con la naturaleza una relación de cobija y cariño, como dice Jens. Me cuenta que tiene una colección imaginaria de árboles que amplía cada vez que viaja y cuando encuentra una especie que le llama la atención. Estas imágenes refuerzan de algún modo los lazos vitales que establece con el entorno y pueden ser leídos como una expresión de lo que algunos investigadores han llamado ecological grief, un campo de estudio reciente y bastante en boga en los así llamados estudios de ambiente, environmental studies, que explora los sentimientos que nos despiertan la desaparición de entes naturales, por ejemplo, glaciares, bosques, rocas, y expande los límites del trabajo del duelo hacia pérdidas no humanas. De allí que su aproximación a los árboles moribundos de Villa Epecuén no sea de documentación, sino de unión y empatía. Las imágenes de esta serie, descubren algo asilado en su interior que ellas solo exteriorizan. Me dice, no voy a la naturaleza a documentar, sino a ser parte de ella. ¿Vamos bien? ¿Me escuchan? Sí. Perfecto, perfecto, Jorge. Gracias. Sí. Medio raro esto de hablar. Se trata de una concepción de la fotografía alternativa a la que le asigna el rol de productora de imágenes registro y documento de una realidad externa a ella. En todas sus fotos hay una relación dialéctica entre su mirada y los objetos fotografiados. Lo que vemos no vale, no vive a nuestros ojos más que por lo que nos mira, escribe Didi Uberman. ¿Acaso por ello, el azar y lo que Benjamin llamó el inconsciente óptico juegan un rol fundamental en su trabajo, que siempre empieza con una idea o una motivación clara, pero que termina siendo sobre otra cosa, algo que ella descubre con cierta extrañeza solo después de haber sacado las fotografías? Sucedió con la extraordinaria serie de imágenes de vacas a punto de ser ultimadas del Matadero, que en realidad fue su primera serie, la primera serie que hizo, cuando tenía 40 años y estaba trabajando en se había unido al grupo de Adriana Lestido. Fotos que solo más tarde comprendió, evocaban subrepticiamente su propia experiencia de cautiverio, y de hecho me contaba de estas fotos que son bastante conocidas, que en realidad empezó sacando fotos a chanchos en un mercado de Belgrano, que después empezó a sacar fotos del Matadero, y que esta es la serie que finalmente, finalmente mostró. Pero esta serie ya no se dio cuenta, digamos, que estaba hablando de su propia experiencia de cautiverio hasta después, ¿no? Hasta después de haber sacado las fotografías. Pensaba que estaba simplemente sacando fotos de la carne y de las reses, digamos, ahí. Sucede también el tema del azar, digamos, y de esto de darse cuenta después de lo que en realidad hablaba la serie, sucede también con este nuevo proyecto. Uno de los días en los que se encontraba sacando fotos al bosque seco de Villa Epecuén, Lutringer descubrió sorprendida que le quedaban más rollos de los que creía que tenía. Cuando volvió a Francia, los llevó a revelar a una prestigiosa casa de fotos en París y se dio cuenta que varias de las fotos aparecían doblemente expuestas. Sin querer, había usado el mismo rollo 2 veces. Volvió furiosa a su casa, lamentándose por la pérdida de tiempo y de material. Unos días más tarde, no obstante, con el ojo más dúctil, volvió a mirar la hoja de contacto y pidió al estudio que imprimiera las fotos tal como estaban. Lo que vio la convenció.
Se trataba de imágenes de mundos superpuestos, de paisajes embrujados, árboles rotos y raíces desbocadas cuyas texturas se superponían unas con otras, tal como sucede con las distintas capas de la memoria. A esa nueva serie la llamó entrevero, que quiere decir confusión, desorden, caos. Entrevero también es la palabra que se usa para describir una riña entre gauchos, especialmente durante una borrachera. El título le calza muy bien a estas fotografías de ramas enrevesadas y raíces que parecen crecer esquizofrénicamente, incontrolables para todos lados y que se asemejan a los brazos de una extraña criatura alienígena. Los troncos también se erigen contra natura, flotan en espacios y tiempos superpuestos y presentan al presente, justamente, no tanto como un apocalipsis latente, sino como uno ya materializado. Natalia Fortuny describe las imágenes de Paula Lutringer como fotos en trance. Ian Sanderman recurre a esta misma figura, la del trance, esta vez propuesta por el poeta Juan L. Ortiz, para pensar en una forma de suspensión del juicio que permita a los humanos participar de un modo más ética y afable del mundo natural y del entorno. Dice Ian, trance de la tierra que emerge en esta experiencia humillante y que nos devuelve del mundo objeto sometido a la visión soberana del sujeto, el suelo interobjetual de materialidades vibrantes que abren paso a una exología política tendiente a transformar la división entre sujetos hablantes y objetos mudos. Lutringer describe a su vez la forma en que trabaja precisamente como la de alguien que suspende momentáneamente su juicio, como alguien que está en trance. Cuando yo saco fotos, dice, aparece un mecanismo que es como que me corto del mundo. Si me hablas a veces ni te escucho. Por eso voy siempre sola, porque estoy muy focalizada en lo que estoy haciendo. Dice que se aburre constantemente, pero que en determinado momento todo cobra sentido y entonces, dice, siente algo físico en el estómago que la devuelve al entorno. El proceso fotográfico es algo mío y lo vivo como algo mágico. Cuando camino hay algo que de pronto me atrae y entonces salgo a fotografiarlo. Siempre agradezco el día en que hay alguna luz especial o algo que surge y me lleva a sacar una foto. ¿Estamos bien de tiempo? Perfecto, Jor. Sí. Perfecto, Jor. Okay. Te tengo que silenciar cada vez que te contesto, así que perfecto. Dale. Tenés 20 minutos más. Perfecto, no me falta tanto. Si la fotografía es el arte de lo que retorna y en consecuencia de lo siniestro, las imágenes de Lutringer son doblemente unheimlich. Los árboles secos que emergen inquietantes de las aguas saladas evocan las memorias reprimidas que salen involuntariamente a la luz. Cuenta la fotógrafa que los sobrevivientes de la violencia política suelen tener lagunas de la memoria y también recuerdos que aparecen como imágenes mentales cuando menos se los espera, en los momentos felices o de relajación. Estos recuerdos, dicen, no pueden ser compartidos, pero las fotografías sí, y estas sugieren, aunque nunca muestren del todo, la inclemente vida interior del sobreviviente o de la sobreviviente, sus memorias intransferibles. Lo siniestro, en entrevero, proviene también del hecho de que estas imágenes furtivas se materializaron solo una vez que los negativos fueron revelados. El negativo fotográfico, advierte Raymond de The Photographic Uncanny, es la esencia de lo siniestro. Es la esencia de lo siniestro fotográfico, en tanto tiene la habilidad de mostrar lo cotidiano de tal forma que parece sacado de otro mundo. Todas estas capas de irrealidades, temporalidades y memorias múltiples están presentes tanto en una como en otra serie. No puedo negar, dice Lutringer, que cuando yo caminaba por esos lugares sentí como un estremecimiento que estaba relacionado con lo que me pasó. ¿Qué queda entonces por hacer frente a este paisaje devastador de pérdida y dolor? En la supervivencia de las luciérnagas, Didi Huberman propone, en palabras de Benjamin, organizar el pesimismo. Esto es descubrir un espacio para lo que él llama imágenes luciérnagas. El francés recupera la imagen de las luciérnagas de una anécdota que Pasolini le contó a su amigo Franco Faroli en una carta que escribió en 1974. Allí cuenta la anécdota de una noche cuando los dos amigos se encuentran fascinados un grupo de luciérnagas danzantes y erráticas, que se dispersaron después de que un reflector los espantara con sus potentes luces. Didi Huberman encuentra en esta anécdota una metáfora de un mundo en pedazos, dominado por Mussolini, Hitler y Franco. Los reflectores y su luz cegadora representan la propaganda fascista del dictador, mientras que las luciérnagas son los sobrevivientes. Los describe él como espectros en miniatura. En 1975,
9 meses antes de ser asesinado, Pasolini publica un artículo bajo el título de El vacío del poder en Italia, pero conocido comúnmente como el artículo de las luciérnagas. Este texto es para Didi Uberman una lamentación fúnebre, donde el italiano argumenta que el fascismo de los años 30 y 40 no había terminado, sino que solo se había transformado. Los grandes reflectores de la propaganda fascista han sido reemplazados por los de la sociedad del espectáculo y el consumismo, los spotlights de las celebridades, los reflectores de los miradores y torres de observación, de los shows políticos, de los estadios de fútbol, de los platos de televisión. Pasolini no duda en llamar a todo ello un verdadero genocidio cultural. Las luciérnagas, para él, han entonces desaparecido no solo literalmente gracias a la polución, sino metafóricamente. Es el espíritu popular de la gente lo que está sepultado, su voluntad de resistencia. El artículo de las luciérnagas, dice Didi Uberman, no es más que una tumba de los pueblos perdidos. Pasolini filma Saló, o los 120 días de Sodoma, ese retrato cruel y anómico de la sociedad, ese mismo año, en 1975. Ahora bien, si Pasolini ofrece una visión apocalíptica de la Italia post-Mussolini, Didi Uberman tiene una mirada acaso más alentadora del futuro. Hay razones para el pesimismo, escribe, pero por eso es tanto más necesario abrir los ojos en medio de la noche, desplazarse sin descanso, ponerse a buscar luciérnagas. De allí que no hable de mundos extinguidos, sino en vías de extinción. Lo que había desaparecido en él, dice en referencia al cineasta italiano, era la capacidad de ver, tanto en la noche como bajo la luz de los reflectores, aquello que no ha desaparecido completamente. Las imágenes de Lutrinjar iluminan, como las luciérnagas, los restos de mundos que estaban destinados a desaparecer o que han sido abandonados, los centros clandestinos de detención y tortura, los objetos de las víctimas y de los asesinos, el pueblo fantasma de Villa Epecuén, pero que persisten obstinadamente en emerger de la oscuridad para dar testimonio. Esta no es una tarea menor para Paula, única sobreviviente del campo de concentración conocido como el Sheraton. Cuando se enteró que iba a ser liberada, no soportó la idea de dejar a sus compañeros en ese infierno. Fue el cineasta desaparecido, Pablo Sir, que le había enseñado cómo cuidar y alimentar a su hija durante su cautiverio, quien le dijo que ella tenía que salir para contar al mundo lo que allí había pasado. Yo le dije, no voy a poder encontrar las palabras. Y Pablo me abrazó y me dijo, sí vas a poder. Paula tenía tan solo 21 años de edad y una recién estrenada maternidad. Durante muchos años no pudo hablar en público de lo que había pasado. Cuando le pregunto por qué, por ejemplo, no tiene una página web con su trabajo, me cuenta que hasta el 2018, cuando finalmente dio testimonio en el juicio contra sus captores, siempre tuvo miedo de que esas imágenes o sus palabras pudieran entorpecer la causa o ser usadas en su contra. Y esto no tanto por lo que pudiera pasarle a ella, sino porque sabía que de ellas, de sus palabras, dependía la sentencia de los responsables de cientos de desapariciones y de muertes. Me dice, cuando me llegaban propuestas de exposiciones, las ponía en un cajón, en algún lado, en algún lugar, siempre temí que la exposición mediática de fotógrafa destruyera el testimonio. Ya voy terminando, ¿eh? ¿Me siguen por acá? Sí. Sí, sí. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bárbaro, ya voy terminando. Sus imágenes, además está decir, son ellas mismas testimoniales. Es decir, no son una amenaza al testimonio. Incluso aquellas de estas dos últimas series que parecen a primera vista no querer entregar ninguna información, ningún documento del pasado. Estas fotos vacías de la literalidad que parecen decir aquí no hay nada que ver. Son potentes alegatos visuales tanto del horror como de su supervivencia. Estas imágenes se asemejan de algún modo a las fotos que Didi Uberman toma de los abdules de Birkenau, que dice sobrevivieron al horror, y ello por haber sido considerados por los asesinos insignificantes, neutros, mudos, superfluos. Lo mismo puede decirse de los coigüe de Launer o de los árboles desahuciados en estas series. Allí van entonces los fotógrafos luciérnaga como Paula Lutrinjar a escuchar sus lamentos y a interrogarlos como se interroga a los testigos muertos. Y voy a simplemente hacer dos últimas observaciones de la charla, si tengo 2 minutos. Sí. Sí. Que están en la coda, digamos, de la charla. Villa Epecuén ha sido objeto de documentales y crónicas periodísticas. Es también el foco de mitos y leyendas. Dicen que todavía habita entre sus ruinas el último sobreviviente del pueblo, Pablo Nova, que es este hombre que está acá,
que tiene una modesta casilla y donde vive con lo justo y acepta ser entrevistado por cuanto viajero, curioso, cazador de historias llega al lugar. Cuando le pregunto a Paula sobre este señor, me cuenta que en realidad no es el único habitante del lugar, que hay varios en los pueblos vecinos, pero que la mayoría no quiere volver a Villa Epecuén y que él se ha vuelto como una especie de personaje también, ¿no? del lugar. Me desilusiona un poco enterarme de que la historia de Novak es menos épica de lo que creía. Había algo, me parecía bastante conmovedor en estos paralelismos entre el proyecto de Paula y el de este señor presentado en los documentales sobre Villa Epecuén como el último guardián de un pueblo todavía tercamente en pie, no del todo desaparecido. Unos días después de hablar con Paula, me sorprende encontrarme con fotos de Villa Epecuén viralizadas en las redes sociales. El Indio Solari y su banda, los fundamentalistas del aire acondicionado, van a tocar en vivo por primera vez en mucho tiempo y han decidido hacerlo precisamente allí, entre sus ruinas. La elección del lugar no es casual. En el 2010, el Indio conoció la historia surrealista de este pueblo y decidió viajar a este lugar. Lo hizo con un fotógrafo, con su fotógrafo en realidad, Andrés Kevorkian, o el fotógrafo que trabaja con él desde el 2008. Ambos recuerdan del viaje la posibilidad que tuvo el indio de deambular por un lugar público y abierto sin multitudes que lo demandasen, de caminar allí como fantasmas. También recuerdan el olor del lugar. Epecuén, dice Kevorkian, tenía un olor particular, quizá por el salitre que dejó el agua o por el cemento en ruinas. Un periodista de Página 12 se pregunta si este olor habrá tenido algo que ver con el nombre del disco que estaba por sacar, El perfume de la tempestad, que es el mismo periodista que mencioné antes. El indio que hace un tiempo contó que sufría mal de Parkinson, volvió entonces al lugar hace unos pocos meses a cantar con su banda 3 canciones. Lo vemos sobre todo a través de una pantalla gigante que acompaña espectralmente a los músicos. La escena nocturna es en verdad muy bella y Villa Epecuén parece resurgir de sus cenizas una vez más. Lo que se nos parece ante nuestros ojos pegados a la pantalla es una escena del futuro montada en la bocacalle de un pueblo del pasado. De vez en cuando, la cámara se aleja del majestuoso escenario diseñado para la ocasión y nos muestra la vista ominosa de un paisaje sublime, mezcla de horror y belleza, fascinación letárgica. Villa Epecuén es ahora filmada en el año que cumple un siglo de su fundación, apenas se pone el sol. Una frase de una de las canciones me queda resonando en la cabeza junto a las fotografías de Paula todavía frescas en mi memoria. Toda ruina es política, toda política es ruina. Y ahí termino. Buenísimo, Jor. Gracias. Es difícil aplaudir. Es raro. Gracias. Espera que voy a dejar de compartir, ¿no? Dale. ¿Cómo se...? Ahí. Abajo. Ahí. Ahí va. Te están diciendo todas cosas hermosas en el chat. Ay, muchas gracias. No olvides de es muy raro esto de presentar y hablarle a la cámara. Bueno, ya lo dije 20 veces, pero es muy raro. Ahí raro. Está. Ahí dejaste de compartir. Ahí está, ahí va. Bueno, muchas gracias, qué bueno, qué gusto. Tenemos unos minutitos para algunas preguntas o comentarios. Yo tengo uno muy mini, pero si alguien prefiere hablar antes. Bueno, arranco con el mío porque es mínimo nada más, o sea, son 2, en verdad es un poco doble. El primero es que me hizo acordar el motivo de la luciérnaga y la guerra y lo bélico y la pérdida a esta película de Estudio Ghibli, La tumba de las luciérnagas, una película bastante difícil de ver, bastante difícil de terminar, bastante triste, y que además está basada en una historia real, ¿no? Como el triste final, digamos, de 2 chicos que quieren sobrevivir ahí al final de la Segunda Guerra Mundial. Y me parece también muy pasoliniano todo en esa película, así que mencionar ese link. Y lo otro, un poco pensando en el trabajo o los trabajos previos de Paula, Jor, vos decías la empatía hacia ecological grips, ¿no? Como la empatía hacia esa pérdida de la naturaleza. Pero sobre todo quería subrayar esta idea de empatía, porque cuando veo esos árboles, pienso hasta en una erótica de los árboles en este caso.
un poco diferente a otros trabajos más testimoniales, o que aparece ahí el objeto, digamos, como si en este trabajo ella hubiera optado, como vos dijiste, optó por la ruina, no optó por la ruina, optó por el árbol, ¿no? Como si en este trabajo algo, no sé, veo como una erupción de algo diferente y que tiene que ver que aparece la intemperie, aparece la pérdida, aparece lo doble, que también estaba en otras cosas de Lutringer, o el movimiento, ¿no? Pero también aparece algo como muy más empático o erótico, incluso en esas formas de los árboles. Eso, no sé si lo había Está buenísimo, pensado. sí. La verdad no lo había pensado, pero me parece que está buenísimo eso. Primero lo de la erótica, me parece que está bárbaro, porque yo también cuando pensaba sobre, bueno, a qué se parecen estas, o a qué me hacen, digamos, a qué me evocan estas imágenes, y mencioné, ¿no? Bueno, una parece como una mujer recostada, yo pensaba por ahí, esto es una cosa mía, viste, que no sé, pero hay algo que es verdad, que, o sea, digamos, me gusta que lo veas así también vos, porque en realidad yo también lo vi así. Es cierto eso de que hay algo diferente en esta serie del resto, y que debe tener que ver con eso digamos, estas también son ruinas en realidad, son ruinas naturales, ¿no? En algún punto, no arquitectónicas, pero es cierto que hay algo para mí que no tiene que ver con el documento. Y a mí hay algo que eso, digamos, que no tiene que ver con el documento en el sentido más, digamos, más clásico del documento. Y eso es algo que a mí me interesaba, no solamente en esta serie, sino, bueno, esto es parte también de un libro que estoy escribiendo sobre fotografía, bueno, y cuestiones vinculadas a la desaparición también. Y me interesaban estas imágenes como imágenes de memoria, o de un sitio de memoria que no es comúnmente pensado como un sitio de memoria. Es decir, ¿qué pasa con estas imágenes donde uno puede, digamos, dicen algo sobre el impacto y sobre el legado de la dictadura, pero que no son imágenes de sitios de memoria donde pasa, incluso hay series, por ejemplo, pienso en series chilenas, ¿no? Donde se muestra el desierto de Atacama, donde uno dice, bueno, está bien, no son imágenes de evidencia documental, pero sí imágenes que evocan sitios de memoria donde pasaron cosas, desapariciones. Estas imágenes de un bosque que a primera vista, y casi te diría a tercera vista, no tienen nada que ver en realidad con la dictadura, más que un lazo como muy... que le da la mirada de Paula, no el referente fotográfico. Además de sí, obviamente, es la historia que tiene que ver con la dictadura, pero no solo con la dictadura, porque lo que pasó en Villa de Pecuén tiene que ver, digamos, fue producto de las pobres políticas públicas de la dictadura, pero también, como decía, después del gobierno radical que les siguió, digamos. Entonces, la relación entre memoria, paisaje y documento es mucho más flexible y más poética también. Vos decías eso también, de erótica, más poética, pero igualmente evocativa para mí, e igualmente importante para pensar en cuestiones de memoria que las otras series de Paula. Por ahí no tanto con Matadero, tiene por ahí, ¿no? El Matadero tiene algo de eso también, pero no tanto las otras dos series. Jor, te leo en estos minutos que nos quedan dos comentarios que hacen en el chat. Bueno, en verdad hay varios, pero leo estos últimos. Lena Sankay dice, me evocan a la Poupée de Hans Bellmer. Y Ángeles Donoso, que va a ser dará nuestra charla de cierre, dice, Jordana, bellísima la lectura y las conexiones que estableces, las series de los árboles cortados. A propósito, ¿sabés qué tipo de árboles son? Lo pregunto por la temporalidad, la edad de esos árboles. Las fotos de la serie en particular me hacen pensar en la reflexión de Judith Butler, en Cuerpos que importan, sobre la materia, matter, como un agente activo. Se podría extender esta idea entre la materia y la madera por la etimología, y la madera y la memoria, madera como activador de la memoria. Oh. Súper lindo. Sí. Sí, bueno, hola Ángeles. Ya estuvimos en varios encuentros.
Bueno, buenísimo, sí, me encanta. ¿Sabes que no sé qué tipo de, me da una vergüenza decirlo, pero no sé qué tipo de árboles son? Y además estuvimos hablando con Paula bastante estos últimos días, varias conversaciones, y nunca hablamos de... o sea, es la primera vez que me pregunto, pero además es raro, ¿no? Porque estuve hablando de los abdules, de los caigüe, y no me pregunté, ni le pregunté a ella, ni pensé... Por ahí tiene que ver con esta cuestión evocativa más poética, más de la erótica, más... Pero la verdad, no sé, y lo voy a averiguar. Tarea para el hogar. Sí, y bueno, nada, los otros comentarios buenísimos. Lo de Judith Butler, genial, sí. Y lo voy a copiar y guardar y después pensar un poco. Y lo de las pupé de las muñecas de Bellman, sí me encantan. Como así unas de las fotografías preferidas mías también. He trabajado la figura de la muñeca en otros ensayos, así que no lo había pensado, pero está bueno. Sí, totalmente, ¿no? Estas muñecas desencajadas con las partes raras. Pero está bueno que a cada uno de nosotros y nosotras nos evoque también por ahí otras imágenes, ¿no? Un poco eso tienen los trabajos de Paula también. Buenísimo. Bueno, Jorge, son las 18 en punto. Si alguien quiere unos minutitos. Bueno, Graciela también dice, cada círculo de los cortes de los árboles siempre son memoria de los árboles, de los años de un árbol. Es cierto, sí. No es casualidad la articulación con la memoria. Totalmente. Sí. Y Pablo dice que son eucaliptus en su amplia mayoría. Ah, qué bueno. Ahí. Gracias. Sí. Bueno, ahí Pablo habrá que Gardner. ver también. Qué bueno. Es otra cosa para hablar con Paula también, porque realmente ella, estudió botánica, pero después estudió gemología en San Pablo, cuando se exilió. Y bueno, como decía, ella tiene no solo conoce además muchísimo, incluso cuando le mandé el texto y lo leyó, y bueno, le gustó, y también me marcó algunas cosas, le gustó mucho, y me marcó también algunas cosas, y estuvimos hablando del coigüe, me empezó a contar también cosas del coigüe que no sabía. Que de hecho, terminamos conversando sobre eso, así que seguro que también tiene algo para decir sobre eso, sobre los eucaliptos. Así que bueno, muchas gracias también por el comentario. Bueno, Jorge, muchas gracias por el texto y por la charla de apertura de este encuentro. Gracias.